Kevin Cervantes, una pregunta. Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Sí platicó con el profesor coordinador? Sí, sí me dijo, pero tuve que ir a la escuela a ver qué onda. De hecho, Pero, ayer apenas fui y me dijeron que es que no estaba la persona que podía hacerme ese movimiento de la materia. ok. Entonces, yo creo que me voy a esperar hoy o mañana. Voy a Ok, checar de nuevo. pero sí va a tomar la materia con nosotros. Sí, sí, profe. Ok, muy bien, gracias. Sí, sí.
Ujú. Ujú. Bueno, compañeros, buenos días. Como ustedes saben, ya estamos iniciando la segunda evaluación, el segundo periodo de evaluación, así es que continuaremos con algunos otros temas de la parte de lo que son medidas de dispersión y medidas de tendencia central. Empezaremos a ver esos temas el día de hoy, específicamente con lo que es la media aritmética, y algunos otros tipos de medias estadísticas que nos van a servir para conocer algunas características de los datos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita en 2 minutos, 3, voy a empezar a pasar lista para que nosotros podamos continuar, avancemos con esto de que es un tema que considero yo es muy, muy importante e interesante, el que veremos el día de hoy. ¿Vale? Así es que pues solo esperamos un minutito más y daremos comienzo. Ujú. Bueno, compañeros, voy a empezar a pasar lista, por favor. Brandon Jair. Presente. Ingrid Sayana. Presente, profe. Gracias, Buenos compañero. días. Buenos días. Giovanna. Presente, profe. Gracias, Giovanna. Urbalejo, no. Kevin Cervantes. Presente, profe. Gracias. Gracias, compañero. Mariana. Cintia. Presente. Gracias. Didier. Presente, profe. Gracias, compañero. Aranza. Presente, presente. Gracias. Luis Nieto. Presente, profe. Gracias, compañero. Jessica Paola. Presente, profe. Buenos días. Gracias, Jessica. Buenos días. Kevin Soto. Alicia Rivera. Presente, profe. Gracias, compañero. Alicia. Presente. Gracias. Paola Prado. Presente. Gracias. Melanie. Presente. Gracias, Melanie. Oscar Martínez. Presente, profe. Gracias, compañero. Fátima.
Presente, profe. Gracias. Jamie, Dana, Alexa. Presente. Gracias. Yamilet. Presente. Gracias, compañera. Jimena Morales. Presente. De acuerdo. Jaylin Martínez. Hinojosa. Hinojosa. Sí, profesor. Ok, bueno. Seguimos, compañeros. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que empecemos a ver lo que es propiamente la clase, ¿no? Empiezo a compartir entonces. Listo. Bueno, les decía que el día de hoy veremos un tema nuevo debido a que vamos a empezar con una unidad nueva. Hablaremos de las medidas de tendencia central y de las medidas de dispersión. Así es que, por favor, bueno, en primer lugar, empezaremos viendo qué son las medidas de tendencia central o cuál es el objetivo de las medidas de tendencia central. En primer lugar, tenemos que sirven para calcular el centro de gravedad, por decirlo así, de los datos. Y si estos se encuentran cargados hacia un lado o hacia el otro, es decir, si están balanceados. Es decir, deberá de haber la misma cantidad de datos a la izquierda y a la derecha de dicho centro de gravedad. Si eso sucede, quiere decir que los datos están balanceados. Es decir, los datos deberán ser parecidos a ambos lados del valor central. Es decir, de un valor central, cómo se comportan hacia la izquierda, cómo se comportan hacia la derecha, y a partir de ahí podremos calcular su centro de gravedad de estos datos. ¿Vale? Les pido por favor que vayan tomando notas de lo que vamos viendo para que podamos proceder. Mm. Seguimos. Bueno, vamos a ver que para cualquier conjunto de datos, las medidas de tendencia central sugieren encontrar el balance de la distribución que yo les comentaba, a izquierda o a derecha. ¿Vale? ¿Qué otro objetivo tienen? Bueno, explicar el comportamiento central de un conjunto de datos. Es decir, ese conjunto de datos, cómo se comportan, cómo están distribuidos, ¿vale? Y bueno, vamos a ver que aquí existen tres medidas, que si está balanceado, las tres medidas tienden a converger en un mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Que las tres medidas tendrían un valor igual o muy parecido, ¿no? Ahora, en el caso contrario, vamos a ver que las tres medidas serán diferentes. Abajo tenemos un diagrama que dice asimetría, bueno, simétrica. En la simétrica vamos a ver que existen los valores de media, moda, mediana y moda. Media, moda y mediana. Y vamos a ver que en el caso de que estén simétricos o balanceados, vamos a encontrar que los valores se cargan al centro, ¿ya vieron? En esta curva de distribución, los valores están al centro, son iguales. Bueno, aquí aparentemente son iguales. Podrían variar por decimales, pero son iguales. Media, moda y mediana están cargados al centro. Quiere decir que esta distribución es perfecta, balanceada. ¿Qué pasa si los valores se van hacia la izquierda, por ejemplo? Pues la asimetría es hacia la izquierda, no hay un balanceo adecuado y los valores son distintos. La media puede ser una, la mediana otra y la moda otra. En el caso contrario, cuando la asimetría se carga hacia la derecha, vemos que la media es una, la mediana es otra y la moda es otra. Es decir, los valores no coinciden de ninguna de las dos asimetrías, salvo en el caso de balanceada o simétrica. Ahí los valores convergen, como lo dije al principio, al centro. ¿Sale? Por favor, copien para que podamos continuar.
Bueno, continuamos. ¿O están copiando? Sí, profe, espere. Ah, ok. Sí, profe, Espero espere entonces. tantito. Claro. Bueno, dicho esto, ¿podemos continuar, compañeritos? Sí, Sí, profe. profesor. Perfecto, gracias. Bien, como, bueno, más bien, como antecedente o previo a trabajar con estas medidas de tendencia central, vamos a conocer o tenemos que tener en cuenta el símbolo de suma, el famoso sigma mayúscula o sumatoria, ¿no? Que ese es muy importante para que nosotros podamos manejar un conjunto de datos más grande. Y es una manera de abreviar que un conjunto de datos numéricos se van a sumar. Es decir, en estadística, cuando se obtienen varios datos que llevan secuencia y además se decide sumarlos, vamos a ver que recurrimos a lo que es una sumatoria. En este caso de la mediana, de la media que vamos a ver hoy, tenemos que conocer brevemente qué es la sumatoria. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver representado en las fórmulas que veremos, ¿no? Entonces, una variable se puede denotar por X. Ya vimos las clases anteriores que es una variable. Entonces, las observaciones sucesivas de esta variable se escriben como x1, x2, x3 hasta xn, o sea, número infinito de, puede ser de variables, ¿no? En este caso, si fueran 4, sería desde x1 hasta x4. Entonces, la letra griega sigma mayúscula se emplea para indicar la suma de estas n observaciones, ¿no? Es decir, aquí está la sumatoria desde el de inicio en el primero hasta n. En este caso, si fueran 4, por ejemplo, sería sumatoria desde el primer elemento hasta el cuarto de los valores de x igual a x1 más x2 más x3 más x4. Es decir, que los 4 valores van a ser sumados, ¿no? Eso quiere decir la sumatoria. Entonces, por favor, tomen nota brevemente de esto para que continuemos. Sí, profe, permítame. Sí. Ujú. Bueno, ¿podemos continuar? Sí, profe. Perfecto, gracias, Sí, compañero. profe. Muy bien. Bueno, les decía yo que la notación sumatoria, desde el primero hasta el último elemento de x, se lee suma de x subíndice y, donde y asume todos los valores desde 1 hasta n. La letra debajo del símbolo se denomina índice de la suma. La letra n arriba hace referencia a la dimensión del espacio o al número de objetos a contabilizar, lo que les decía yo. Es decir, si tenemos que x y
es igual a 1, x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 1, ¿no? Perdón, x1 es igual a 1, x2 es igual a 2 y x3 es igual a menos 1. Aquí lo anoté mal. Entonces la sumatoria desde el primer elemento hasta el tercero con la sustitución en x y al cuadrado, es decir, los valores van a ir al cuadrado y sumados, tenemos que x1 al cuadrado, desarrollándolo sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Habría que sustituir los valores. ¿Cuánto vale x1? x1 vale 1, sería 1 al cuadrado más x2 vale 2 al cuadrado más paréntesis porque tenemos un negativo menos 1 al cuadrado. Hacemos el desarrollo correspondiente. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y menos 1 al cuadrado es 1, ¿sale? Por la ley de los signos, menos por menos nos da más. Entonces sería 1 más 4 más 1 son 6. Es el resultado de esta sumatoria, ¿sale? Me dicen en cuanto pueda continuar, por favor. Ya, profesor. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, continuamos. De una vez corregí esto que estaba muy, muy feo. Entonces lo corrijo de una vez para que se entienda de qué estamos hablando. ¿Vale? Listo, ahí está. Ya. Bien, bueno, propiamente dicho esto, y ya que conocemos la simbología de sumatoria, podemos pasar ahora sí a lo que nos interesa el día de hoy, que es la media aritmética. ¿Cómo se define la media aritmética? Bueno, es una medida de tendencia central en una serie de datos o elementos de una población. ¿Vale? Decíamos que una variable se puede denotar por la letra X, por la literal X. Entonces las observaciones sucesivas se escribirán como a continuación se ve. Desde x1, x2, x3 hasta xn. La letra griega sigma se emplea para identificar la suma de estas n observaciones. ¿Por qué decimos n observaciones? Porque no sabemos a cuántas observaciones nos refiéramos. Y como este es un caso generalizado, por eso se pone desde n observaciones, o sea, porque puede ser aplicable a 1, 2, 3, 4, 10, 1000, 10,000, lo que sean observaciones. Entonces, para generalizar un axioma matemático, se utiliza lo que es literales como n, ¿sale? Entonces, por favor, apunten esto, compañeros, para que podamos continuar. Sí, profe. Gracias.
Ya, profe. Gracias, compañeros. Muy bien, seguimos. Ejemplo. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. ¿Sale? Tenemos unas observaciones desde, bueno, son 15 observaciones de un experimento que contempla lo que es el peso en kilogramos y la estatura en centímetros de de 15 personas, ¿no? Entonces, la sumatoria, más bien la media aritmética, ¿cómo se calculó? ¿Cuál es su fórmula de cálculo? X media es igual a la sumatoria de los elementos de la muestra o población entre el total de ellos, ¿sale? Si aquí tenemos la observación 1, que el peso de una persona son 54 kilos, de otra 55, 53, al hacer la sumatoria que vemos aquí arriba desde el primero hasta el quinceavo elemento, lo que dice aquí, desde el primero hasta el quinceavo, la sumatoria de todos estos es 925. Si nosotros dividimos 925 sobre el total de elementos, como dice la fórmula, serían entre 15, nos dan 925 entre n, que son 15, 61.6. Ahora, si tomamos lo que es la segunda variable, que es la estatura en centímetros, que tenemos desde 160, 157, así, etcétera, sería la sumatoria de todos estos, son 2485 sobre 15, como en el caso anterior, nos dan 165.6. Bien, ¿qué nos dice esto? Que el promedio de los 15, o más bien en promedio el peso de nuestra observación de de las 15 personas está en 61.66 kilogramos. Ahora, en la estatura promedio de esta población, ¿cuál sería? 165 centímetros. Eso nos quiere decir la media aritmética. Este es el caso más sencillo de la media aritmética. Por favor, entonces, copéenlo para que sigamos avanzando. Me dicen en cuanto podamos continuar, por favor, compañeros. Sí, profe, permítame un momento. Perfecto, muchas gracias.
Listo, profe. Muy amable, gracias compañera. Seguimos entonces. Bueno, ya que vimos esto, ujú, bueno, vamos a ver que dentro de la media aritmética existen dos subclasificaciones, o más bien dos criterios. En primer lugar tenemos la media para datos no agrupados, que es la que hicimos ahorita. Los datos no agrupados son aquellos que se presentan de manera desordenada y son los valores de una variable, ¿no? Mientras que la media para datos no agrupados no hace diferencia al aplicarse cuando la cantidad de datos es menor o mayor a 30, de acuerdo si es una serie poblacional, y aplicamos siempre esta fórmula, es decir, si entre estos datos son muy pequeños, aplicamos la media para datos no agrupados, que es esta que estamos viendo en pantalla. Además de que son datos que no se repiten tanto, ¿no? Si fueran más datos, por ejemplo, 100 datos, vamos a tener que hacer agruparlos por intervalos que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero es importante que ustedes conozcan que si son datos, un criterio puede ser que sean menor a 30 datos o que no estén tan repetidos entre ellos, ocuparemos la media para datos no agrupados, que es la que ya vimos. X media igual a x1 más x2 más xn sobre n, que es lo mismo que la sumatoria de todos los elementos entre el total de ellos. ¿Sí? Igual, en cuanto terminen me dicen para que podamos continuar con el segundo criterio. Por favor. Listo, profe. Bien, vamos a ver que para los datos agrupados, que es el segundo criterio, vamos a ver que el número de elementos de una población puede ser mayor a 30 o variables discontinuas. Y por lo tanto, a veces, por ejemplo, la suma de esto se torna un poco complicada. Aquí yo puse un ejemplo muy sencillo, números cerrados, 170, 180, 120, pero cuando son números con decimales, por ejemplo, que fuera 37.428, no, 37.410, 36.950, o así datos continuos, muy, muy parecidos, muy pegados uno al otro, se complica un poco, además de que luego la calculadora, si lo hacen con una calculadora común, eh, se satura y ya no puede anotar más datos, porque como están en números decimales, ocupa mucho espacio, ¿no? Entonces vamos a recurrir a lo que es agrupar los datos en intervalos, como yo les mencionaba. Estos intervalos van a recibir el nombre de intervalos de clase y para esto vamos a construir una tabla de frecuencias, en la cual emplearemos la siguiente fórmula. Aquí está. Será este símbolo, mu, es la media aritmética. Mu es igual a la sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase sobre el total de elementos de una población. Vayan haciendo su formulario, compañeros, por favor, no estaría por demás que lo tengan para que el día del examen, pues, no se vayan a perder o a confundir, ¿sale?
¿Puedo continuar? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, seguimos. Para hacer Permítame. No, ok, ya, profe, gracias. perfecto, muy bien, gracias compañero. Seguimos. Decíamos que los pasos que a continuación veremos son la forma de calcular la media para datos agrupados. En primer lugar, vamos a obtener X, que es el punto medio, sumando los límites inferior y superior de esta tabla de frecuencia y los dividimos entre dos. Empiezo. Por ejemplo, si nosotros para nuestra investigación necesitamos 7 intervalos, ¿no? Que dijéramos, tenemos, no sé, 180 datos como aquí. Tengo 180 datos, compañeros. Entonces voy a agruparlos en 7 categorías o números de clase. Mi primer intervalo va a ser de 42 a 46, de 47 a 51, de 52 a 56, de 57 a 61, de 62 a 66, de 67 a 71 y de 72 a 76. Es decir, vamos de 5 en 5. Ahora, de todos mis conjuntos de datos, ¿cuántos elementos están entre 42 y 46? No, pues que 2, ¿no? 2. ¿Cuántos están entre 47 y 51? 9. ¿Cuántos entre 52 y 56? 31. Entre 57 y 61, 50. Entre 62 y 66, 51. Entre 67 y 71, 30. Y entre 72 y 76, 7. La sumatoria de las frecuencias, esta sumatoria de F, nos tiene que dar el total de elementos de la población. Es una manera de comprobar que hicimos bien el conteo. Si no nos da, quiere decir que un número no lo contabilizamos uno o los números que falten, ¿no? Ahora, el valor que dice aquí, el X punto medio de los intervalos, se obtiene sumando 42 más 46. ¿Cuánto es, compañeros? A ver, díganme. 42 más 46. 88, Ok, 88 entre 2, 44. 44. Aquí está. 47 más 51, ¿cuánto es, Oscar, por favor? Son 98. Entre 2, ¿cuánto nos da? Son 46, no, 48. 49, ¿no? Ahí sí. Ok, ahora 49, 52 más 56, 108, ¿sale? 108, Entre 2, 54. 54. Y así consecutivamente. No. 54. Y aquí está 54. Luego 57 más 61, ¿cuánto nos da? 118. Entre 2, 59. Y así consecutivamente cada uno. Este es el valor medio de clase. Valor medio de clase. Aquí tenemos la frecuencia acumulada, creciente y decreciente. O sea, esto no vamos a tener en cuenta ahorita mucho porque no nos interesa. Nos importa la distribución de, en este caso, un ejemplo de calificaciones de un grupo de una escuela. Entonces, sus calificaciones están desde 42 a 46 y el más alto de los jóvenes sacó 76, ¿no? De calificación, que sea lo mismo que 7.6, por ejemplo. ¿Están copiando la tabla o algo así? Sí, probé. Ah, Sí, ok. profe. Perfecto, muy bien, gracias.
Ya, profe. De acuerdo, Gracias. gracias. No, gracias a usted. Seguimos. Bien, ahora tenemos que calcular fx o f por x, que, bueno, y hay que obtener la suma de estos productos. En la tabla anterior teníamos estas columnas. En esta tenemos las mismas, solo agregando esta fx. ¿Ya la vieron? Tenemos número de clase, intervalos, frecuencias, eh, el valor de marca de clase, aquí estaba, y fx. Fx de donde sale de multiplicar x por el valor de la frecuencia. 44 por 2, 88. 49 por 9, 441. 54 por 31, 1674. 50 por 59, 29, no, 2950. 51 por 64 nos da 3264. 30 por 69, 2070. Y 7 por 74, 518. Eso es fx. Pero como nuestra fórmula que vimos más arribita, que es sumatoria de fx, tenemos que sumar fx, que ya lo tenemos aquí. 88 más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, nos da 11.005. Y si no, pues compruébenlo. Este valor sumatoria de fx es este valor de la fórmula. Sumatoria de fx. Este valor es el 11.005 que está aquí. Entonces, ¿qué se agregó? Esta columna fx. Disculpe, profe. Dígame. La frecuencia y los intervalos de clase ya estaban marcados, ¿verdad? Nada más de sacar todo lo demás. Sí, esto ya estaba dado. Esto. Ah, ok, gracias. Ok, sí, no, a usted. Ujú. Me dicen en cuanto continúe, por favor, compañeros, para seguir avanzando.
¿Puedo continuar? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, muy Sí, bien. profe. Seguimos. Finalmente, ya que tenemos esto, sustituimos en la fórmula. Les decía yo que el valor que está arriba, los 11.005, era la sumatoria de f por x. Entre el total n lo vamos a ver aquí, que la sumatoria de las frecuencias es el total de elementos de esta población. Si dividimos 11.005 entre 180 nos da 61.14. ¿Cuál es la interpretación que le vamos a dar a este valor? Bueno, quiere decir que el promedio de calificaciones del grupo es de 61.14. Es decir, la tendencia central indica un bajo rendimiento de este grupo, ya que la mayoría tienden a tener calificación de 6. Dígame, Oscar, ¿iba a hablar usted? Ah, sí, Nada más me puede regresar al anterior para corroborar un dato. Sí, Ok, sí, está bien, gracias. sale, pues seguimos. Entonces, esa es la interpretación de la fórmula. El valor que nos da, acuérdense, todo valor va a tener una interpretación. No solo hay que ponerlo ahí así porque sí, sino nos dice algo. Por eso lo calculamos, ¿no? Me dicen en cuanto podamos continuar, por favor. Ya, profe. Ya, muy bien. Seguimos entonces. No, espere. Ok. Profe, Dígame, ¿podría volver a explicarme este paso, por favor? ¿cuál paso? El 3. Ah, sí, les decía que en este paso nosotros previamente calculamos la sumatoria de f por x que estaba en esta tabla. Al sumar, bueno, más bien al obtener fx que era 44, que es x, por f que es 2, 44 por 2 son 88 y así consecutivamente de cada uno de los valores. Nosotros al sumarlo tendríamos la sumatoria de fx, que es esta columna, 11.005. Este valor es la parte de arriba de la fórmula. Entre el total de elementos de la población, el cual está también aquí contenido, que es la suma de las frecuencias. Acuérdense, suma de las frecuencias nos va a dar el total de elementos de esta población, 180. 11.005 entre 180 nos da 61.14. Pueden comprobarlo con su calculadora, por favor. Y les decía yo que este valor al interpretarlo nos dice que el promedio de calificaciones del grupo es de 61.14. Ya si lo viéramos en una explicación de otro tipo, sería que la tendencia de este grupo es que es de bajo rendimiento, porque la mayoría tiene una calificación cercana al 6. Y eso fue lo que les comenté del paso número 3. Ya entendí. Gracias, profe. Sí, Cintia. Muy bien, bueno, pues seguimos, compañeros, ¿no? Yo creo que hay que meterle un poquito de velocidad, como ven. ¿Sí? Sí, profe. Profe. Perfecto, muy bien. Ahora, el segundo tipo de media que vamos a ver es la media ponderada. La media ponderada que tiene que, o que se diferencia
Quiere decir que cuando los datos tienen diferente importancia relativa, se aplica la media ponderada. Es decir, hay que sumar cada dato, pero previamente multiplicado por la importancia relativa que tenga dentro de el tipo de estudio que estemos haciendo. En este caso es un ejemplo de la escuela. En la materia de matemáticas, la maestra planteó la siguiente evaluación: 30% investigación en campo, 20% actividades en clase, 30% examen y 20% asistencia. Si Pedro obtuvo 8, 10, 6 y 9 respectivamente, eso quiere decir que Pedro obtuvo 8 en investigación de campo, 10 en clase, 6 en el examen y 9 en asistencia, ¿cuál es su promedio final? Eso nos dice el ejemplo, ¿sale? Pues la manera de resolverlo es primero identificar las variables que son X, en este caso las variables ¿cuáles son? Investigación, actividades en clase, examen y asistencia. Y la ponderación, ¿cuánto vale cada una? 30, 20, 30 y 20. Se sustituyen valores convirtiendo la ponderación a términos relativos, es decir, si X, que son las calificaciones, y Pedro obtuvo en la primera 8, en la segunda 10, en la tercera 6 y en la cuarta 9, y nuestras ponderaciones son 30, 20, 30 y 20, multiplicamos, o la fórmula sería W igual a W1 por X1 más W2 por X2 más W3 por X3 más W4 por X4, que es lo que está en esta fórmula. Entonces, en términos relativos, otra manera sería dividir el 30 entre los 100, porque está en porcentaje y nosotros lo queremos en números enteros, entonces hay que dividirlo porque no se puede multiplicar directamente por el 30, porque si no, imagínense, 30 por 8 nos va a dar 240, que es un valor muy grande y no nos va a decir algo lógico. Hay que dividirlo entre 100 para quitarle el efecto del porcentaje, porque ustedes ven en el ejemplo, no los dan en porcentaje. Entonces, para quitar este porcentaje y pasarlo a términos absolutos, hay que dividirlo entre 100, ¿sale? 30 entre 100 es 0.3, 20 entre 100 es 0.2, 30 entre 100 0.3 y 20 entre 100 0.2. Por lo tanto, ahora sí aplicamos la formulita de W, que sería 8, que fue lo que obtuvo en el primero, por 0.3, más 10, que obtuvo en el segundo, por 0.20, más 6 por 0.30, más 9 por 0.20. Esto nos da números lógicos: 2.4, 0.2 por 10, 2, 0.3 por 6, 1.8 y 0.2 por 9, 1.8. Si nosotros lo sumamos nos da 8. ¿Qué quiere decir esto? Que la calificación de Pedro es de 8, ¿vale? Eso es la media ponderada. Me regreso para que lo copien. Se pueden dar cuenta, es muy sencillo, ¿verdad? ¿Las medias? Esto de la media ponderada es muy sencillo, ¿no? Pues no tiene su chiste. Es para obtener la ponderación, como dice aquí, sumar los productos por su importancia relativa. Es un ejemplo, digámoslo, muy sencillo el que está aquí. Podemos ver otros más adelante, más complejos, y creo que los vamos a ver también. Ok, me parece perfecto. Más a detalle, ¿no? Bueno, más que detalle, o sea, aquí está explicado, pero lo ideal es que ustedes los vayan haciendo para que salgan las dudas y yo les vaya diciendo en dónde están los puntos medulares de ese trabajo. ¿Sale? Ok, ok. Sí, profe. Seguimos. Entonces, compañeros, a ver. ¿Puedes regresar al anterior, profe? Ahí, perfecto. Ujú. Es-
Me dicen en cuanto continúe, por favor. Ujú. Ya, Listo, por favor. profe. Listo, muy bien. Bueno, gracias. Seguimos, compañeros. Esto lo van a copiar, supongo, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, de acuerdo. Ahora que terminen de copiar estos dos, vamos a ver el tercer tipo de media que veremos el día de hoy. ¿Por qué les digo esto? Porque como en 4 clases más, no sé por qué está ahí su temario, desconozco, se ve lo que es media geométrica. Entonces, no sé por qué no lo pongan juntos, desconozco. Entonces retomaremos el tema como en 4 clases, pero obteniendo la media aritmética, la media geométrica, perdón. Y yo voy a anexar también la media cuadrática. Ese día que veamos media geométrica, vamos a ver media cuadrática, que también es interesante conocerla, y la relación que existe con la geométrica, o sea, geométrica, cuadrática y cómo se relacionan entre sí. Hay unas fórmulas ahí de cálculo que vamos a ver. Ahorita veremos después de esto lo que es la media armónica y si nos da tiempo hacemos unos ejercicios, ¿sale? ¿Cómo dijo, profe, que no escuché bien? Les digo que vamos a ver después de, ahorita copien esto que falta porque tengan, vamos a ver otro tipo de media y si nos da Ajá, tiempo haremos ejercicios ahorita. Y les decía ok. que más adelante vamos a retomar el tema, no sé por qué está haciendo el temario, desconozco, Ah, la media geométrica, que es otro valor de cálculo. Y el día que veamos media geométrica, vamos a ver también lo que es la media cuadrática y la relación de estas dos. O sea, ese día veremos media geométrica, media cuadrática y cómo se relacionan entre sí. perfecto, profe. Entonces, bueno, terminen de copiar esto para que podamos continuar. Listo, profe. Listo, muy bien, gracias compañeros. Seguimos para que terminen de copiar esto y ya podamos continuar al otro tipo de media que vamos a ver el día de hoy. ¿Esta es otra cosa, profe? No, esto es de lo mismo, nada más que estamos sustituyendo la fórmula. Ah, ya.
Bueno, creo que podemos continuar, ¿no? No, profe, espera tanto. Ok, Espérate tantito, profe. está bien. Listo, profe. Muy bien, gracias. Bueno, voy a dejar de compartir esto y voy a empezar a compartir mi pantalla de Paint. Bien, la otra media que veremos el día de hoy se llama media armónica, ¿sale? Es otro tipo de media. Bueno, es poco mencionada, pero pues sí tiene algunos usos muy importantes y sobre todo en economía. Vale, ahorita vamos a ver cuáles. Bien, entonces vamos a ver lo que es la media armónica. Ok, ¿cómo se define la media armónica? Se abrevia de la siguiente manera, así, ¿sale? Media armónica. ¿Y cómo se define? Bueno, vamos a escribir aquí su definición. Se define como la recíproca de la media aritmética de los recíprocos de un conjunto de datos. Así es como se define la media armónica. Y bueno, vamos a ver que en esta también existen dos criterios. El primero de ellos es el de datos agrupados y cuya fórmula es la siguiente. Ujú, ujú. Déjenme ver si me sale el símbolo sigma. Sigma, 1 sobre y. Esta es la fórmula, compañeros. Es n minúscula sobre la sumatoria desde 1 sobre y1. Es la fórmula de la media armónica para datos, para datos no agrupados. Déjenme corregir aquí esto. Aquí está. Ahora, vayan copiando por favor lo que vamos viendo, ¿vale? Donde tenemos que MH es la media armónica. Luego tenemos lo que es N, que es el número de datos.
Y luego tenemos lo que es YI, que es igual a cada valor observado de la variable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Muy bien, de Sí, acuerdo. profe. Ok, bien, bien. Gracias. Ahora, vamos a ver la fórmula de los datos agrupados. Aquí la fórmula es un poquito diferente. Vamos a ver en qué se diferencia. Su formulita igual es MH igual a N sobre la sumatoria. Ujú. Es casi igual. Voy a copiarla porque es casi igual. Solo el ajuste va aquí abajo. Listo, compañeros. Ahí está. Es la fórmula para datos agrupados y vamos a poner qué significa cada cosa. Donde igual MH pues es la media armónica. Ujú. Luego tenemos N, que también es el número de datos. Luego tenemos F, I, que va a ser la frecuencia, el valor de la frecuencia. Y tenemos Y, que es igual a cada valor observado de la variable. Son las dos fórmulas que tenemos. ¿Listo? Bien. Ya copiaron esto, ¿verdad? ¿Puedo seguir? Sí, profe. No, permítame. Ok. Y usos. A ver. Me escuché por ahí que me dijeron que me esperara, ¿no? Sí, profe, por favor. Está bien. Bueno. Ya que vimos esto, seguimos. Bueno, vamos a ver qué aplicaciones y usos tiene. Básicamente tiene tres usos. Primero se ocupan en estudios de precio promedio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros comparamos varios tipos de productos con distintas cantidades de cada uno de estos, pero gastando igual cantidad en ellos, ¿vale? Es el precio promedio.
el rendimiento promedio de producción a que hace referencia, en que, por ejemplo, en una empresa productora, vamos a ver que existe gente que produce a diferentes niveles el producto, o sea, eh, puede variar la producción de cada uno de estos, y es decir, cada una de estas personas tiene que elaborar igual cantidad de productos y el promedio de tiempo que gastan entre esa elaboración es el uso que se le da. Y el tercero es el rendimiento promedio de la producción para cuando el tiempo es variable, pero tienen que producir igual cantidad de productos, cada uno de estos. Entonces el promedio de la velocidad de rendimiento es otro ejemplo donde podemos ocupar lo que es la media armónica, ¿sale? ¿Puedo pasar a ver un ejemplo? Ustedes me dicen. Permítame tantito, profe. Está bien. ¿Puedo seguir, compañeros, ya? Sí, profe. Mm, Bueno, perfecto. Bien, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver. Si se compran 4 cajas de bolígrafos, las 4 cajas costarán 20 pesos cada una. Ujú. El precio entonces de cada lapicero es. Listo. Ahí está. Ujú. Ahora, este problema vamos a ver que puede ser resuelto de dos maneras. Dos formas. La primera de ellas, o el primer método, vamos a verlo, que es de precios promedio. ¿Se acuerdan que aquí está precio promedio? Bueno, precio promedio es igual a ¿qué? A la cantidad total gastada
sobre la cantidad total de lapiceros comprados. Y el número de lapiceros es igual al precio de la caja sobre precio de cada lapicero. ¿Listo? Vayan copiando lo que vamos haciendo, por favor, compañeros, porque no luego nos vamos atrasando. En este caso, nosotros tenemos ya esta parte, precio de cada lapicero, tenemos lo que es caja y nos falta el número de lapiceros. Entonces vamos a copiar esta tabla que nos sirve. Aquí está. Ahora, número de lapiceros, vamos a ver. Y tenemos 40, 20, 16 y 10. ¿Vale? Estos valores se obtuvieron con las fórmulas que están aquí arriba. Número de lapiceros es el precio de la caja entre precio de cada lapicero. ¿Sale? Ok, muy bien. Ahora, el total gastado, que sería igual a 20 pesos, que es lo que vale la caja, sobre, bueno, 20 pesos que vale cada caja, por 4 cajas, es 80 pesos, ¿no? Ahora, total de lapiceros gastados, lapiceros comprados, perdón, es igual a 40 más 20 más 16 más 10. ¿Eso cuánto nos da, compañeros? 40 más 20 más 16 más 10. Nos da 86. 86, perfecto. Lapiceros. Muy bien, Oscar. Ahora, ¿el precio promedio cuál sería? De esos 86 hay que dividir, ¿no? 80, que es lo que te costó total de Ah, sí. gastado, entre 86, ¿verdad? Lo que tú decías. Sí. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Punto qué? Puntos, permítame. ¿Qué? Dice 0.9. Punto 93, exactamente. Punto 93, Bueno, sí. que es lo que vale cada lapicero. Ese es el primer método. Y es como un método así a puro cálculo. Ahora, si lo queremos hacer con el método estadístico, que es el que nosotros queremos aplicar más bien, sería de la siguiente manera. Aquí está el segundo método. Dice, como las 4 cajas cuestan 20 pesos, dijimos. El precio promedio de los lapiceros que contienen es igual al promedio armónico de los precios de los lapiceros de cada caja. ¿Vale? Ok, muy bien. Seguimos entonces. Toda la fórmula es media aritmética, media pero armónica, igual a n sobre
1 sobre precio 1 más, déjame poner un corchetito que me hace falta por aquí, porque si no nos vamos a confundir. 1 entre precio 1, luego tenemos más 1 sobre precio 2 más 1 sobre precio 3 más 1 sobre precio 4 y cerramos el corchetito. Ahora, sustituyendo los valores de la media armónica, tenemos que eso es igual a n, ¿cuánto es? 4, porque son 4 cajas, sobre corchete, precio, bueno, sería 1 sobre precio 1 serían 0.5, ¿verdad? 0.5 que está aquí arriba. Luego más 1 entre precio 2. ¿Cuánto es el precio 2, compañeros? ¿Cuánto es el precio 2? 1, 1, muy bien. Más 1 entre ¿cuál es el precio 3? 1.25. 1.25. Correcto. ¿Y cuál es el precio 4? 2.0. Bueno, el 2 nada más. Ajá, ok. Y cerramos el corchetito. Ok, entonces, ¿cuánto nos da ahí la división de cada uno de estos? ¿Cuánto nos da esto? Voy. A ver, háganlo por favor, compañeros. ¿Cuánto nos da? Ya para que terminemos. ¿Cuánto nos da esto? Compañeritos, ¿cuánto nos da? Permítame, es que estoy haciendo, profe. Ok. ¿O hay que sumarlos al final? ¿O uno por uno? Pues puede dividir primero 1 entre 0.5, ¿cuánto es? Es 2. Más 1 entre 1, 1. 1. Más 1 entre 1.25, ¿cuánto es? Ay, déjame ver. 0.8. Ok, y 1 entre 2. 2. Entonces, ¿cuánto da la suma de eso? 2 y 2 son No, ¿cómo que 2 8. más 2? 2 más 1, ¿no? Ajá. Más 0.8 más 0.5 da 4.3, ¿no? Ay, así es, profe. Y entonces 4.3. 4 entre 4.3, ¿cuánto nos da? Igual nos da el 0.93. Correcto, 0.93 lapicero. Cada lapicero. Y es el valor que tenemos arriba, ¿verdad? Así es. Se me hace más fácil el de arriba. Bueno, es que el de arriba es el método vulgar y corriente que tendríamos que hacer Ah, bajo los procedimientos empíricos, pero ya si le metemos un método estadístico, pues tenemos el método de abajo, ¿sale? método fresón. Sí, obviamente, ¿no? Pues bueno, compañeros, ahí está. Justo a tiempo terminamos. Le hubiera dejado al último. Ándale, ahí está. Pues bueno, niños, entonces nos estaremos viendo la próxima clase que es el día de mañana. Mañana. Entonces, por favor, les pido puntualidad como siempre. Y pues si no hay más, nos vemos mañana para continuar con otros temas estadísticos que también son muy, muy interesantes. Sí, profe, entonces ¿cómo era la media, qué? Armónica. ¿La media armónica? Aquí media armónica, quiero ver media armónica. Ok. ¿le puede bajar, profe? Claro, ahí está. Súbale en la otra, en el procedimiento que hizo primero. Aquí está, primer método.
Ya, gracias. Perfecto. Bueno, compañeros, pues nos vemos el día de mañana. Y es que cuídense mucho y estamos en comunicación. Hasta luego. Gracias, Sí, compañeros. profe, cuídese, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Lindo día, profe. Lindo día, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos, compañeros. Gracias. Gracias, profesor. Hasta Disculpe, luego. profe. Mande, dígame, Yamile. ¿Me podría compartir el link de las clases, por favor? Ok, le comparto el link de esta clase. ¿Quiere que le comparta o de cuál? De todas. Ok, quiere que ok, mire, vamos a una cosa. Voy a subir el video de esta Ajá. y le voy a compartir el canal de YouTube. Y en el Ok. canal de YouTube usted va a poder encontrar por fechas la clase. O sea, por ejemplo, si quiere revisar lo que vimos en esta clase, lo puede revisar sin ningún problema y lo puede consultar. Si quiere revisar lo de la clase, no sé, pasada, lo puede consultar también. Y pues ahí está, sería todo, ¿no? Sí, profe. Se los Gracias. mando al grupo, claro que sí, gracias a usted. Bueno, compañeros, nos vemos la próxima clase, ya vimos estos temas y continuamos la próxima sesión. Sí, profe. Gracias. Gracias, hasta Buen luego. día. Buen día.